¿Empezamos? Buenas tardes, gracias por venir. Nada, para quien no me conozca, soy Alejandro Periáñez, fallero de tribunal y policía local en mis ratos libres. Como sabéis, soy policía de hace bastante tiempo, más o menos entré en el 2002, que ya ha llovido, y doy clases de educación vial y de petardos en el municipio donde estoy, que soy de Isla Liana, desde el 2017. Antes empecé educación vial, pero el tema de petardos se le ocurrió a mi concejal, que muchos lo conocen, que es Quique Escrivá, también un apasionado de todo el tema de los petardos y demás, y vio que había una manca, una falta de información por parte de los colegios del uso de los petardos. Entonces hicimos este PowerPoint, un PowerPoint muy sencillo, está encaminado a niños entre 8 y 12 años, pero para que veáis todo lo que se da en los coles, lo importante que se da y un poquito a aplicarlo para la vida normal, ¿vale? Son normas muy básicas, muy claras hacia ellos y nada. Venga, sentaros. Guillén, Daniela. Aquí hay sitio. Bueno, empezamos el curso de utilización de artefactos pirotécnicos. ¿Qué hay de objetivos? Primero, una concienciación. La pirotecnia es divertida, nos lo pasamos bien, pero también puede ser peligrosa. Y eso es lo que no queremos, que sea peligrosa, ¿vale? Entonces, vamos a dar 4 consejos muy claros en el que vosotros vais a poder seguir tirando petardos con la aprobación de vuestros padres, claro, y así disfrutamos en fallas todos de los petardos y que no pase nada, ¿vale? Después hablaremos un poquito de normativa muy rápida y os hablaré un poquito de lo que hizo la Unión Europea y lo que pasó con los valencianos. Las normas de uso, las causas del mal uso, pondremos un par de vídeos para que veas que también puede ser peligroso si hacemos mal uso de ella. Y qué pasa si la policía en este caso me ve con un petardo que no toca o hago algo que no toca, ¿vale? ¿Qué causas o qué sanciones puede llevar? Como os he dicho, no tenemos que tener miedo a la pólvora, somos valencianos, para eso estamos, ¿vale? Lo tenemos en la sangre, pero sí con mucho respeto. Todas las charlas que demos o que van a dar los diferentes colaboradores, pues al final no lo van a decir. Si lo hacemos con respeto, no va a pasar nada. Pero claro, si no, tiene sus riesgos. Tenemos que disfrutar de ella, pero sin riesgos. ¿Cuál es la normativa? Pues había una normativa muy básica, pero llegó la Unión Europea y dijo, esto hay que regularlo de alguna manera. Y entonces dijo, vamos a hacer unas clases. Para la gente normal, los ciudadanos, va a haber 3 clases principales. F1, F2 y F3. Pero claro, esas clases, bueno, pensamos que fue una orden del 2007 en el que nosotros, España, nos adherimos o hicimos una reglamentación de cartuchería en el 2010. Y los valencianos entramos en cólera, porque un petardo, como puede ser una bombeta, era un F1. Y un F1, que ahora lo veremos después, teníamos que tirarlo a partir de 12 años. Pero si en Valencia van con los carritos y ya vamos tirando petardos, ¿cómo es eso? También ellos nos ven como locos. O si alguien ha llevado una majleta a algún pueblo que no sea de Valencia, que ha dicho, ¿pero dónde vas? ¿Vale? Pues muchas veces pasa esto. Entonces, gracias a la presión que hizo la Generalitat, bajamos esa edad. Hicimos un decreto en el 2011, en el 4 de marzo, en el que se disminuía la edad. ¿Cómo se disminuye esa edad? Esa edad no se disminuye a un ratio muy bajo, pero por ejemplo de 12 se pasa a 8, de 16 se pasa a 12. Entonces, ¿qué tenemos que llevar encima? Una autorización, que no la lleva nadie, pero bueno, es lo que dice la normativa, ¿vale? Ahora lo pondremos.
Y esa reducción solo conlleva la reducción de dos clases, F1 y F2. F3 es mayores de 18 y esa no hay reducción. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de clases son los petardos? Pues muy fácil. Cualquier caja, he puesto una muestra de un trueno de tormenta, de Cavalier, en el que te dice que es, lo pone clase 3. Incluso lleva escrito el prohibida la venta a menores de 18 años. Hablamos que de F1 son 12 años, F2 16 años, F3 18. Con la reducción de la Generalitat cambia a 8 años, F2 10 años y F3 18 años. Entonces, ¿qué petardos puedo tirar? Si tengo una edad... A ver, Claudia, ¿qué petardos podrías tirar? ¿Qué edad tienes? 10. ¿Qué petardo podría tirar con 10 años? ¿Puedo tirar un mascle grande? No. Si estoy acompañado de mi padre lo hace, no habría ningún problema. No se va a perder. Pero para yo tirarlo sola en una zona que estaría delimitada y demás, pues no habría ningún problema. ¿Vale? Siempre que mis padres me autoricen. No puedo ir o que me den petardos y que no estén en esa autorización. ¿Vale? Además de estos, vamos a hablar solo de estos tres tipos, pero hay muchos más tipos. Hay un F4 que son los para profesionales, hay clases T que son para interiores de teatro, hay clases P y eso no nos vamos a meter porque al final, primero que no están a venta al público y después que nosotros no los podemos tirar tampoco. Entonces es una tontería. ¿Vale? Nos vamos a centrar en el F1, F2 y F3. Cuando lleguéis a casa, que seguro que tenéis petardos de las fallas, seguro que tenéis ahí por ahí una caja con algún petardo que nos ha sobrado porque siempre compramos de más, miráis, cogéis la caja, una caja y tiene que ponerlo. En algún lado de la caja lo pones, ¿vale? F1 son todos los que no tienen explosión. Pero diréis, pues si una bombeta explota, pero no es ese tipo de explosión, ¿vale? Las bombetas al final son unas piedras que al contacto entre ellas es lo que parece que hace una explosión, ¿vale? Las bengalas típicas que se ponen en las bodas para hacer una chispa, que se supone que es una chispa, un calor frío que no quema, y después bombas de humo y algún tipo de fuente. Siempre hay que mirar qué cantidad de pólvora tiene. Claro, es un F1, tenemos que tener cuidado. Porque, claro, una bomba de humo que la ponemos en el suelo e intentamos cogerla, pues nos vamos a quemar. Entonces, claro, ahora veremos una serie de consejos en la que vamos a ver qué vamos a hacer para utilizar este tipo de petardo y no quemarnos o no correr ese riesgo. ¿Cuál sería una F2? Un F2 sería una explosión muy pequeña o controlada, ¿vale? En el que, por ejemplo, en mi época eran chinos, ahora ya se llaman de otra manera, ¿vale? Tipo águilas o algo así, un mascle más bien pequeño, ¿sabes? Esto siempre va por una carga de pólvora que se llama NEC, que es una carga limpia de pólvora en el que te dice esa catalogación, ¿vale? Y el tipo de explosión. ¿Que yo sé que tiráis más grandes? Sí, siempre. Pero bueno, tampoco lo podemos controlar todo. Si nos pusiéramos yo como policía a controlar todos los niños que tiran petardos, seguramente tendríamos un almacén bien grande. Porque seguro, Eleire, que tienes petardos F3 que has tirado o que te ha dejado tu padre, amigo, lo que sea. Pero bueno, hay que hacerlo con cuidado y no pasará nada. F3, pues ya son petardos grandes, ¿vale? Mayores de 18 años, en el que esto he puesto 3 ejemplos, un TNT, un Super XXL, un Chulatro, pero hay muchísimos y cada fabricante o cada exportador tiene un nombre distinto, el GAT tiene unos y otros tienen otros. Ahora casi todo es exportado desde China, pero bueno, lo que hay... estos son por medio de ARS, pero hay muchos más.
¿Qué es la autorización que he dicho que no lleva nadie? Es un documento de la Generalitat, un documento tipo, en el que no está de más poder llevarla dentro de donde llevamos los petardos, ¿vale? En el que va mis datos, los datos de mi padre, y me autorizan a esa reducción de edad para poder tirar petardos, ¿vale? Incluso que por parte de la falla lo podía dar. No pasa nada aportar a los padres este documento para que si algún día pasa algo o viene la policía a controlar este tipo, aunque no lo suele hacer, para que la tenga todo en orden y decir, pues mira, sí que tiene el documento y no pasa nada. ¿Vale? Siempre tenemos que tirar en lugares autorizados. Al final la falla debería, que no la tenemos, una zona para tirar petardos. Cada falla debe tener una zona de lanzamiento de petardos libre, totalmente libre, en el que esté delimitada y señalizada, para que saber que en esa zona es donde se tira petardos y los ciudadanos, vecinos y demás, pues esa zona bordearla y demás. Que no se hace, pero se debería hacer. Al final tú sabes que los críos están ahí en esa zona, están tirando petardos y no hay ningún riesgo de ningún tipo, ¿vale? Esta es una etiqueta de una caja de petardos en el que nos habla de una catalogación, que tampoco nos interesa, y una fecha de caducidad. Es importante mirar la fecha de caducidad, porque hay muchas veces que tiramos un petardo, varias fallas, y hace psh. ¿Qué ha pasado? Pues al final la pólvora está mojada, húmeda, que se llama, y nada, si al final no está caducada de hace tiempo, pues al final desecharla y ya está, que no pasa nada. Siempre las cajas llevan unas instrucciones de uso, ¿vale? Es lo que te marca la normativa, algo que no miramos, pero deberíamos de hacerlo, ¿vale? Pues que es un artículo inflamable, lo sabemos, que puede producir quemaduras, que tenemos que guardar una distancia de seguridad, la edad a la que tenemos, no podemos hacerlo en un recinto cerrado, no tiramos petardos dentro de casa, ¿verdad? O dentro de la falla. Imagínate, Pepe, cómo se pondría si tiramos petardos dentro de la falla, ¿vale? Y no podemos ni fumar ni exponer un calor a este petardo, porque si no al final se encendería cuando no queremos. ¿Qué normas? Bueno, a ver, que me ha pasado una diapositiva. Vamos a ver ahora consejos que se dan o normas para que no nos pase nada. Fijaros, esto es un recorte de una noticia de prensa en el que un niño hospitalizado con quemaduras tras explotarle los petardos en el bolsillo. ¿Dónde creéis que debemos tener los petardos? En una caja de madera, no como esta de Andrés, que es muy grande, pero todos tenemos una caja en el que podemos guardar los petardos, clasificarlos y demás. Siempre que cojamos un petardo, cerramos la caja y lo tiramos. ¿Por qué? Porque si no, el señor Andrés hizo la caja en el 2024 porque se le metió una chispa y prendió toda la caja, ¿no? Y suele pasar, no es el único que le ha pasado, le pasa a mucha gente, ¿vale? Y a nosotros, como tiradores de petardos, también, ¿vale? Entonces, no debemos guardar petardos en los bolsillos, y menos si es un pantalón más bien ajustado, un vaquero y demás, porque al final el roce de andar o de correr, porque me han tirado un petardo, porque quiero correr, puede producir esto. Las cajas típicas, esta caja es de mi hijo, ya tiene unos añitos, ¿vale? Y es donde guardamos todo el tipo de petardos y demás. Me da igual cómo sea la caja, mientras que sea de madera, me da igual que sea de tapa, que sea tapa corredera, pero que sea de madera. Al final el plástico se quema y la caja es muy difícil de quemarse por este tipo de petardos que apenas tienen pólvora. ¿Quién de aquí no tiene caja?
¿Todos Estos tenéis niños caja? tienen todo, ¿eh? Todos Hombre, tienen, ya las vendes tú. pues claro. Que no, que la regalé yo en la comisión. Ah, muy bien. Eso está muy bien. ¿Cómo disfrutaremos de los petardos? Vamos a ver una serie de consejos a la hora de utilizar petardos. Utilizaremos mejor mecha que un mechero o cerillas. ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué utilizamos mejor una mecha antes que un mechero o que un soplete? Porque te puedes quemar. Eso me podría valer, pero la razón principal no es esa. ¿Por qué? Marc, no lo sabes. Al final, cuando utilizamos una mecha, de Irene, Que pues las chispitas que salen te pueden quemar. nos podemos quemar con un mechero siempre. A lo mejor si encendemos muchas veces, al final está ardiendo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque al final si cogemos un petardo tiene una mecha. Y la mecha es para separarse un tiempo, ¿vale? Cada mecha, da igual lo larga o lo corta, tienen un tiempo para tú distanciarte. Si tú lo haces con un mechero, imaginaos que hace un poco de aire, la llama fluctúa. Pero en cambio, si yo utilizo una mecha, puedo controlar perfectamente encender la punta de lo que es el petardo. Entonces, me da tiempo a distanciarme y no pasaría. ¿Qué hago si ese petardo no tiene esa mecha? Desecharlo. Muy bien. Para encenderlos, ya sé que soy muy valiente, si yo cojo, lo enciendo y lo tiro. Pero lo normal o la normativa te dice que tienes que dejarlo en el suelo, ponerlos como si fuese una fuente. A las fuentes no las cogéis en la mano, que no. Algunas sí, bueno, según si queman o no. Si en la primera vez me he quemado, ya la siguiente la dejo en el suelo. Pero si no, la dejo en el suelo. Entonces habría que dejarla en el suelo, poner la mecha en una posición recta y encenderla por la punta. ¿Vale? Si falla un petardo, la normativa dice de no cogerlo. Yo lo que haría es avisaría a mis padres que él lo pisase o lo mojase o lo que sea y lo tirase a la basura. ¿Por qué? Porque puede venir otro niño y cogerlo. Os cuento la historia que le pasó a un compañero mío del colegio. Es que había un petardo antes, los petardos tenían rasca, no sé si lo habéis conocido. Un petardo que en vez de tener mecha, tenía rasca. Y ese rasca estaba un poco quitado. Y casualidad encontró un cigarro, una colilla. ¿Qué hizo? Cogió la colilla, la introdujo en el interior del petardo a esperar a que se encendiese ese rasca, porque ese rasca, si tú lo hacías, tenía un temporizador y era normal, tardaba 10 segundos, 15 segundos y te separabas. Y la verdad es que era un petardo ya considerable. ¿Qué pasó? Que le volaron 1, 2 y 3 dedos. Los 3 dedos que llevaba con la colilla, los 3 dedos fueron por los aires. Tuvieron que hacerle una reconstrucción, perdió las primeras falanges, que son los primeros huesecitos de los dedos, con las uñas y todo. Laia, ¿todo bien? Por eso siempre vamos a encender el petardo con mecha y lo haremos al extremo del petardo y sin problema dejándolo en el suelo, que nos dé un tiempo para poder separarnos del petardo y así no haber ningún problema. ¿El qué pasa? Cuenta. ¿Tu compañero ya lo puede hacer así? Sí, porque a ver, solo es el primera parte del dedo, lo que le pasó. Justo lo que cogía esta parte. No era un petardo grandísimo, no es un petardo de una mascletá, ¿vale? Pero era un petardo más bien grande y entonces lo que le pasó. Él lo que tiene aquí es, pues no tiene los dedos más cortitos. Estos 3 dedos un poco más cortitos. No manipularemos ni intentaremos hacer experimentos que puedan resultar ser peligrosos. Imaginaos todo el hierro que lleva afuera, al final el petardo puede hacer que se expanda y que nos pueda provocar que lo tengamos insertado en nuestra piel o
o qué, ¿vale? Es muy peligroso. Siempre debemos lanzar petardos en zonas despejadas, no donde hayan coches, donde no haya mucha gente o que se está realizando cualquier montaje pirotécnico, mascletado o castillo, ¿vale? Por eso igual lo hablamos de que cada falla debería tener una zona delimitada, zona de fuegos y demás, y evitar que los pobres profesionales que llevan toda la mañana disparando o preparando para hacer disparo, que nosotros lleguemos, tiremos un petardo y se enciende una mecha, imaginaos. No debemos poner nunca la cara ni ningún miembro de la cara, del cuerpo, sobre o delante de un artefacto pirotécnico. Fijaros en el vídeo. No pasa nada, no hay consecuencias, pero mirad. ¡Dos! ¡Ya! No solo es peligroso el ponerse el petardo en la cara, en la boca, sino que no sabe si tiene 1, 2, 3 paradas, no lo sabe. Si tiene explosión, porque no, un petardo que no tiene ningún tipo de serigrafía, ni pegatina, ni nada. Que se lo habrán dejado, que lo habrá cogido de algún sitio, y espero que el amigo le habrá dicho con confianza, tiene solo 3 o 4 paradas, pero no hay explosión, y nada. Pues imagínate, la pérdida de dientes, la pérdida de resto de la cara, cicatrices, o lo que puede pasar, ¿vale? Hay veces que muchas veces, alentados por nuestros amigos o amigas, hacemos cosas que no deberíamos hacer, porque ya ves. Después tira el petardo hacia una zona sin ni siquiera mirar, en el que había gente pasando, que tampoco. Si nosotros queremos disfrutar de los petardos, lo hacemos nosotros, no tiramos hacia la gente un petardo que se llama borrachos o con el mal nombre, en el que va hacia la gente y entonces al final se produce esa correduría o puede ser se producir esos daños en el vehículo. No lanzaremos cohetes o bengalas hacia zonas de bosque, matorral y demás. Otra noticia de prensa, eso pasó en La Liana, pero lo podemos asemejar a cualquier municipio. ¿Cuántas veces se ha incendiado el Turia o una zona de matorral o cualquier? Un contenedor. Y aparte, Chera en una parte se incendió. En Chera se incendió, y por un petardo, ¿a que sí? ¿Alguien tiraría un petardo? No lo sé. Pues seguro. ¿Vale? Entonces intentaremos evitar, porque al final, aunque pensemos que no tiene llama, que no se puede producir, pues eso sí que se produce. No lanzaremos petardos hacia edificios, casas, balcones, porque al final lo que se produce, podemos producir rotura de cristal o más de una vez he ido a alguna casa que se han quemado las cortinas. Imagínate, porque un niño ha tirado un petardo hacia arriba, no se ha dado cuenta, ventanas abiertas y demás. Al final vosotros no veis ese peligro, veis la adrenalina de tirar un petardo hacia un balcón o hacia un sitio, porque me lo han dicho, pero claro, en esa casa puede ser que vivan alguien. Imagínate que te tiran un petardo cuando tú estás en tu casa tranquilamente, menudo susto, en el sofá tranquilamente. Las candelas romanas. Tenemos muchas quemaduras con candelas romanas. El problema es que si yo cojo la candela y la pongo hacia arriba y tiran las bolitas que tiren, 6, 7 o 8, pues no pasará nada. El problema es cuando hago así. Porque quiero que mi amigo corra más que un Miura. Ese es el problema. Y el problema es que se me meta alguna por dentro de la ropa, porque ya que se queme la ropa y eso, pues bueno, la ropa al final es algo material, pero que se meta por dentro de la ropa y ya produzca una quemadura o demás, pues ya no hace tanta gracia. ¿Vale? Entonces intentaremos que si tiene zona de
la parte para cogerla, pues la cogeremos y hacia arriba, que no sean hacia balcones ni nada, una zona libre. Y si no tiene esa zona, pues intentaremos plantarla en algún sitio para que lo tire con seguridad. No lanzaremos esto, a nadie se le ocurriría, claro, en una gasolinera, pero ¿y en una alcantarilla? ¿Quién no ha tirado aquí un petardo en una alcantarilla? ¿Qué peligro puede ser que tenga una alcantarilla? A ver. Los gases, muy bien. Los gases que puede producir. ¿No tiras? Pues vamos a ver un vídeo que le pasó. No pasa nada. Son vídeos que no tienen repercusión, pero son llamativos de ver. Mirad. China. Oh, madre mía, vaya hostia. Es un vídeo de seguridad real, ¿eh? Madre mía. Desde otro ángulo. Fijaros el peligro que tiene, que ¿quién no ha tirado un petardo en una alcantarilla? Todo el mundo, yo creo. Porque al final salta el agua, porque al final hace un ruido especial o que no has hecho nunca, pero eso es súper peligroso. La cantidad de gases inflamables que hay en las tuberías de desecho de nuestras viviendas, imaginaros. Así que la próxima vez que vayáis a tirar un petardo en una alcantarilla, una rejilla de aguas o lo que sea, acordaros de este vídeo. ¡Ostras! Más vale que lo tire aquí al asfalto, que no pasa nada, que me puede saltar una piedra como mucho, que tirarlo ahí y que hacer la gracia de que salte algo de agua, si la hay, claro. Pues mira lo que me puede pasar. No debemos de tirar, pero esto es algo de que nosotros al final, si no queremos que nos quemen, pues no haremos eso. Pero es la gracia. Sí, pero ahora tiramos bombetas y después conseguiremos algún tipo de petardo borracho. Y por hacer la gracia, para que corran mis amigos, para que salten, porque pues así, ¿no? No debemos de tirar ningún artefacto de caña con la mano, a no ser que está indicado para ello, ¿vale? Y menos si rompemos la caña. Al final, la caña lo que hace es dirige un momento la trayectoria del petardo. Pero este petardo ya, la de cañas, está un poquito en desuso, ¿vale? Por al final, por el coste de la caña y demás. Pero el tipo de bengala y todo el mundo que tenemos así pequeño, pues al final el cogerlo por un sitio donde no sabemos, pues eso sí que nos puede producir la quemadura en los dedos y demás, y después hacia donde lo dirijamos podemos producir quemaduras hacia cualquier otra persona, porque un poco es incontrolable. Yo no sé qué distancia va a tomar la caña, el petardo de bengala y demás. No pondremos truenos en el interior de botellas, y menos aún si son de cristal. Pueden provocar la defragación y la rotura de estos cristales. Mirad. No pasa nada, fijaros. Para hacer explosionar una botella de cristal. Bueno, esto consiste muy fácil. Petardo, botella de cristal. Qué difícil. Se lo dedico. Muy fácil, todo lo podemos hacer. Que son la cara. Bueno. Vete alejando. Procedamos. El de la cámara se ha alejado bastante. Yo no quiero decir nada. Por si acaso. Bueno, parece que hay problemas. Parece que hay problemas con el mechero ya. Parecen paisanos Quítatelo en medio. de Pepe. Muy bonito. Imaginaros el ruido de la explosión, ¿eh? Bueno, y nos despedimos desde Peligra. No le ha pasado nada, pero al final un vídeo que queramos colgar en redes, que hoy está tan de moda para ganar seguidores o para que nuestros amigos se rían, imaginar el peligro que puede tener.
que un cristal se introduzca en un ojo o en cualquier parte del cuerpo y haya que operar para quitar ese tipo de cristal por la velocidad que lleva y demás. Imaginaros. Vamos a comprar una botella de cristal. El uso imprudente del material pirotécnico provoca que el 86% de las heridas producidas se localicen en miembros superiores y manos. La mayoría de las quemaduras son leves, pero en algunos casos se producen hechos traumáticos serios, como puede ser la amputación de los dedos de la mano. Debemos hacer un uso prudente de la pólvora y seguir una serie de recomendaciones, como son comprar cohetes en lugares autorizados y evitar el almacenaje en casa, no guardar el material pirotécnico entre la ropa o los bolsillos, ni manipular ni sacar su contenido. También se aconseja no introducir los petardos en botes o botellas y no encenderlos cerca de otro tipo de material pirotécnico. Igualmente no deben encenderse en la mano, siempre en el suelo y con mecha. Otra de las medidas preventivas en las que se incide es en evitar el uso de los petardos cuando nos encontramos bajo los efectos del alcohol. En el caso de producirse quemaduras, debemos saber cómo actuar. Cuando una persona sufre una quemadura, intentar lavar la zona con agua, con abundante agua, tenerla inclusive, dejar la zona expuesta o quemada en un grifo entre 5 o 10 minutitos y luego taparla con un paño fresco. No le pongamos ningún tipo de apósito, ningún tipo de ungüento, ni ningún tipo de remedio que nos hayan dicho o que podamos conocer hasta que no sea valorado por un profesional. En caso de que la herida se produzca por explosión o si algún miembro resulta amputado, se recomienda trasladar al herido a un hospital en el menor tiempo posible. Lo ideal sería taponar la herida, con paños, elevar la extremidad, intentar recoger la zona del cuerpo o bien digital o bien mano, envolverla también en un paño limpio, ¿vale? Y meterlo en hielo y rápidamente pues el trasladarlo a una zona asistencial, en este caso preferiblemente hospitalaria. En los castillos o mascletas debemos guardar una distancia prudente. Para evitar traumatismos oculares, evitaremos mirar directamente al cielo, o utilizaremos gafas de sol o nos protegeremos con las manos. En el caso de no poder evitar que esto suceda, deberemos lavar la zona afectada y seguir una serie de pasos. Si creemos que ha entrado un cuerpo extraño, intentar no extraerlo, porque en ocasiones lo que producimos es más lesión de la que inicialmente nos podemos encontrar. Entonces es limpieza también con agua, oclusión, ningún tipo de maniobra para extraer o para limpiar de manera agresiva y luego valoración por un profesional. Recuerde, debemos hacer un uso prudente de la pólvora y seguir las recomendaciones que marcan los profesionales. En el caso de sufrir quemaduras, lave la zona afectada con agua fría y no aplique ningún tipo de ungüento. Debe cubrir la herida con un paño o gasa limpia y acudir al centro de salud más cercano. Los mismos pasos se han de seguir. He puesto este vídeo porque me vale para enlazar con el tema que es el tema. ¿Qué pasa si me quemo? ¿Qué tengo que hacer? Lo dice muy claro. Pues tengo que agua fría, ¿vale? Para enfriar la zona y después con un trapo que esté totalmente limpio, una camiseta o algo, taparlo y dirigirme, en este caso lo más próximo a nosotros es el centro de salud, ¿vale? Intentaremos que si esa quemadura es grave, que no es solo un enrojecimiento y demás, pues evitaremos poner cualquier tipo de apósito, de crema y demás, ¿vale? Sé que aquí en La Falla hay una crema para las quemaduras y demás, pero si es algo un poquito más grave, lo evitamos totalmente. Agua, la mano, si por ejemplo ha sido la mano, pues debajo del grifo, en el lavabo y demás, y después tapado. Que tenemos un cuerpo, como dice, extraño, o un trozo de cristal, un trozo de cartón o algo que se nos ha incrustado en la mano, no lo quitaremos, ¿vale? Intentaremos no quitarlo, ya lo harán en el centro de salud, que tienen utensilios o instrumentación necesaria para hacer esto y valorar por si después hay que poner unos puntos o demás, ¿vale? Y así lo hacemos. ¿Qué consecuencias puedo tener? Vamos a hablar ahora de que un policía, esto ya va para más mayores, un policía viene y me dice, a ver,
Marc, ¿qué petardos llevas? Llevas petardos a razón de tu edad y tú dices, sí o no, no sé. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué te haría el policía? A la cárcel. ¿El qué? Verlos. Verlos. Y si yo veo que tienes petardos de más de 18 años, ¿qué haría? A la cárcel. ¿A la cárcel directamente? Hombre, no tanto. Hombre, no. Paula, me lo llevo a la cárcel un par de días. Me saltes el examen. Qué buena marca. Pero tendrías que hacerlo después. Jaimito se ha muerto y no puedo hacer el examen. ¿Sabes por qué no? Pues no, este tipo de actuaciones que tenemos nosotros es la mayoría de veces cuando tiran petardos de, por ejemplo, imaginaos que tienen petardos no catalogados, en este caso o nosotros, para que lo sepáis, que llevan petardos borrachos los jóvenes, F4 o sin la pegatina correspondiente, al final lo que hacemos es que los requisamos y denunciamos por la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015 que se llama, tiene un importe de 600 euros. Que si os denuncian vuestros padres cuando lleguéis con la cartita de 600 euros, a decir, aguanta. 601 euros. 601 euros. Y esto va conforme voy haciendo más infracciones, va sumando. La siguiente no es de 601 euros, es que la siguiente es de 1000. La siguiente es de 1500, la siguiente es de 2000 y va sumando. ¿Vale? A lo mejor a vosotros os advertirían, yo lo que haría con vuestra edad, pues a lo mejor la advertiría, sí que incautaría el tema del petardo y le diría, dile a tu padre que si quieres recuperar los petardos, pues están en comisaría. Que venga y que hable conmigo y ya se llevaría a tu padre el rapapolvo. ¿Vale? Al final, si os tiráis petardos de mayor clasificación acorde a vuestra edad, él debería estar, o ella, pendiente de vosotros. No dejaros a vuestro libre albedrío y demás. ¿Qué pasaría si vamos a algo más grave? He tirado un petardo y he roto un cristal de un coche. ¡Ostras! Puede ser, ¿no? Podría ser que tiro el petardo, no lo controlo y ¿qué pasa? Pues al final, ¿quién respondería de esto? ¿Respondería yo con mi hucha? ¿O respondería mi padre o mi madre? Pues respondería mi padre y mi madre, ¿vale? Si no soy menor de edad, al final no tengo unos ingresos, pero mi padre o mi madre pagaría. O sea que pensar mucho dónde tiráis petardos, que sea una zona alejada, que no hayan coches. Pues imaginaos que le quemáis la ropa a una persona, que eso pasa así de veces, pero al final no se denuncia, ¿vale? Y evitamos cualquier tipo de maltrato a los animales, que ya sabéis que sufren bastante con el tema de los petardos, como que para que estemos al final tirándole un petardo o que vemos a un perro, un gato o demás, ¿vale? El incumplimiento de ordenanzas, desconozco en la liana si hay una ordenanza específica de lanzamiento de petardos, siempre hay alguna ordenanza de ruidos y demás en el que se respeta un poquito el horario de siesta y demás, pero bueno, como son 4 días de falla, como dicen, pues al final vale todo. Es un mes. Y después la compra de material pirotécnico. Si habéis ido a la 1 de mayo a comprar petardos, sabéis que al final tienen que cumplir una serie de normativas y si no voy acompañado con mi padre, me piden el DNI, a ver qué petardo puedo vender. Solo hay una persona en el recinto por medidas de seguridad. Ellos también tienen que respetar muchas medidas de seguridad, tienen que tener una habitación aislada totalmente, tienen que tener una puerta de seguridad, no pueden tener acumulados más de ciertos kilos, se habla de 25 kilos y nada. Entonces, funciones que hace la policía local. Ya hablamos de además de hacer una función educadora como es la que estoy haciendo ahora, que os estoy dando una charla o damos charlas en los colegios, hacemos una función de policía administrativa en la que controlamos administrativamente, por ejemplo, al establecimiento que vende petardos, o función inspectora, como controlamos tanto la venta de artefactos, controlamos mascletas que mantengan las distancias de seguridad,
controlamos los castillos, controlamos las cordadas, la entrega de petardos a cada cohetero, ¿vale? Se tiene que hacer por medio de presencia del policía y después ellos, cuando acaban la cordada, tienen que devolver el material sobrante, que lo sabrán mucho mejor ellos que yo, al camión, al pirotécnico, para que los almacene y demás. Pues hasta ahí, si queréis, esta ha sido mi aportación a esta semana cultural. Gracias a Jesús, Andrés y Donaire por contar conmigo, y si tenéis cualquier pregunta, yo estoy dispuesto. Si no, pues muchas gracias por vuestra asistencia y por prestar atención, y nada, muchas gracias. Te ha faltado un dale like al vídeo y suscríbete. Dale like al vídeo y suscríbete al canal y activa la campanita para la segunda parte. Dale aquí. Dale aquí. Yo tengo deberes. Bueno, Tengo examen. en agradecimiento a tu colaboración por haberte Implicado. bueno, por haber hecho lo que has hecho y haber colaborado con nosotros, pues te vamos a dar este cuadrito, pues para ti. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer la moneda. A ver. Perfecto.